Bueno chicos, continuamos con la última parte que es la actividad de evaluación. A ver, sesión de aprendizaje número 25, seguimos en el tema, ¿no? El proyecto que estamos realizando, solucionamos conflictos sociales, ambientales y territoriales. Además, esta sesión le hemos denominado un nombre en específico, equilibrio en los ecosistemas. Nota de spoiler, vamos a hablar de los ecosistemas y del equilibrio que hay en él, ¿no? Fecha de entrega, viernes 25. Ahí está el link para que puedas ver la ubicación del video, tanto de la explicación de la ficha de actividad, como también los videos donde explico a detalle algunos puntos sobre la ficha de actividad. Están las competencias detalladas, competencia transversal, los enfoques transversales, los puedes leer, ya sabes, ¿no? Ya estás muy empapado en este tema. Propósito, comprender la importancia de los ciclos biogeoquímicos como el del agua, como el del carbono y el de nitrógeno, ¿no? A ver. Luego, conocer qué es el flujo de energía en los ecosistemas, cómo la energía fluye a través de un ecosistema y vamos a diseñar una alternativa de solución. Ejemplo, el germinado de las semillas. Campo temático, ciclos biogeoquímicos y flujo de energía en los ecosistemas, ¿no? Evidencias, obviamente, ya tienes que presentar tu infografía, ¿no? Sobre el flujo de la energía y vamos a producir un alimento, que en este caso es el germinado. Vas a tener que desarrollar esta propuesta. Hay un poco de definición y teoría, ¿no? La vida en la biosfera depende de qué? Del flujo de la energía. ¿Tú recuerdas cuando les hablé de los ecosistemas que están compuestos por los factores abióticos y los factores bióticos, ¿no? Los factores abióticos eran los biotopos, todas las condiciones ambientales necesarias para que los seres vivos o factores bióticos, también denominados biocenosis, se desarrollen con prosperidad. Pero hay un detalle, que ese flujo de energía, recordemos un poquito, cadenas tróficas, profe, en las cadenas tróficas aparecen quién? Aparecen los productores, luego los consumidores y por último los descomponedores. Y lo que usted explicó fue de que los productores son los que obtienen la mayor cantidad de energía y esa energía va disminuyendo exponencialmente hasta que llega a los desintegradores. O sea que el flujo de energía disminuye, sí, disminuye, pero se conserva. Todos los animales van aprovechando la energía, pero poco a poco va disminuyendo. Pero, profesor, ¿y esa energía se pierde? No, no se pierde, tiene que haber un flujo. Y ese flujo es un flujo natural. Profesor, pero ¿se puede romper ese flujo al igual que una cadena alimenticia? Sí, a eso se le llama desequilibrio ecológico. Ahora, profesor, ¿y cómo podemos determinar que efectivamente son los productores quienes asimilan la mayor cantidad de energía? Fácil, vamos a diseñar una alternativa de solución tecnológica para demostrar y para ver cómo una cadena trófica, cómo el ecosistema es tan frágil y puede desequilibrarse. Así que requerimos ¿no? Vamos a hacer el germinado de las semillas. ¿Qué semillas? Lentejas, payares, ¿no? Frijoles. Ahí te da las indicaciones, ¿no? Profesor, ¿podría enviarnos un video de cómo se desarrolla el germinado? Sí, efectivamente, voy a subir un video, te sugiero que lo veas, ¿no? Ahí están los pasos que necesitamos. En un frasco de vidrio vamos a colocar las lentejas, las garbanzos. Tú escoge la semilla que desees. Si quieres, puedes escoger varias, ¿no? Pero te recomiendo que sea una sola. Por ejemplo, puede ser con la lenteja, que es más fácil, o los frijoles. Lo colocamos en un frasco con abundante agua, lo lavamos y ese frasco tiene que estar cubierto con una tela, como lo voy a mostrar en un video. Ahora, hay que escurrir constantemente porque el objetivo es que esté húmedo porque necesita agua y cerca a un lugar iluminado, pero no mucha agua porque el exceso de agua genera hongos. Hay que escurrirlo bien y obtenemos en el lapso de 5 o 7 días nuestro germinado. Y si te das cuenta, en 5 o 7 días se produce todo esto. ¿Y mediante qué energía? La energía solar, pues. Y te das cuenta que son los productores, las plantas, quienes obtienen la mayor cantidad de energía y quienes incorporan la energía, ¿no? ¿A dónde? A los ecosistemas. Comprendemos la importancia de los ciclos bioquímicos para regular los ecosistemas. Recuerda que los factores externos, ¿no? Nos mencionan, no debe existir situaciones que alteren el ecosistema. Ejemplo, el incendio que pasó en Machu Picchu, el incendio que está en la selva amazónica de Brasil, que aún continúa por ciertas partes. ¿Causó un desequilibrio? Sí. El exceso de especies,
causan desequilibrio, sí, por eso que los depredadores son los que mantienen el equilibrio. Por eso entonces yo me voy a poner a cazar animales, no, tú no eres un depredador, tú tienes tu propio nicho ecológico. Ciclos de la materia. El primero es el ciclo del agua. Ya está. Recuerda que las etapas del ciclo del agua son, a ver, tenemos acá las lluvias, denominadas precipitaciones, se filtran a través de los ríos, la tierra, y llegan ¿a dónde? A los océanos. Ellos se evaporan por acción de la energía calorífica, ¿no? del sol, se evaporan, se producen las nubes por condensación y las lluvias por precipitación, ¿sabes? Luego tenemos el ciclo del nitrógeno. Es importantísimo porque el nitrógeno nos permite incorporar proteínas a nuestra dieta, ADN, ácidos nucleicos, todo eso. Y las etapas del ciclo del nitrógeno son, a ver, el nitrógeno atmosférico no se puede absorber. ¿Quiénes absorben el nitrógeno atmosférico? Primero pasa por la etapa de fijación, así que se convierte en amonio. ¿Quiénes hacen eso? Las bacterias. Pues. Luego, estas son absorbidas por quién? Por ciertas bacterias de las plantas. Estas plantas incorporan el nitrógeno en su estructura y los animales consumimos ese nitrógeno para producir proteínas. Por eso solo las plantas, no también los hongos. Ahora, de la fijación sigue el proceso de nitrificación. ¿Se convierten en qué? En nitratos. Estos nitratos se desnitrifican y se convierten nuevamente en nitrógeno molecular que va al ambiente. Este nitrógeno molecular no lo podemos absorber nosotros, solamente ciertas bacterias que hacen el proceso de fijación y desnitrificación. O sea que las bacterias son importantes, sí, porque ellas promueven el proceso de fijación, nitrificación y desnitrificación, que es importante para que nosotros y las plantas podamos absorber, las plantas y nosotros podamos absorber el nitrógeno en forma de proteínas y lo incorporemos en forma de proteínas. El ciclo de carbono, ¿no? Es importante, sí, porque permite fijar el dióxido de carbono que está en el ambiente. Las plantas lo fijan mediados por la energía solar, mediante el proceso de fotosíntesis, incorporan el dióxido de carbono y lo transforman por procesos químicos, bioquímicos, en glucosa. Esa glucosa, los árboles, todos ellos, son utilizados por las fábricas. Además, o se descomponen y se convierten en combustible, ¿no? Son utilizados como combustible. La misma materia orgánica cuando se descompone se convierte en combustible. Ejemplo, combustibles fósiles. Son utilizados por las industrias. ¿Y estas industrias en qué transforman esa glucosa, ese carbono ya en forma de glucosa, de glucógeno, etcétera? Lo transforman nuevamente en dióxido de carbono. Y profesor, ¿y las plantas y los animales liberan dióxido de carbono? También liberan dióxido de carbono. Es un ciclo. Nosotros nos aprovechamos de la incorporación del carbono a través de las plantas. Las plantas son importantes. Sí, imagínate que ya no haya plantas, se rompe este ciclo. ¿Quiénes van a incorporar dióxido de carbono? Ah, profesor, quedan las algas. Sí, las algas incorporan una gran cantidad de dióxido de carbono, pero las plantas también. O sea, no quieres disminuir o vas a ir a comprar oxígeno, creo, ¿no? Desequilibrio en los ecosistemas, ya sabes, la tala ilegal, la quema de árboles, la introducción de especies exóticas y que no son de ese lugar, no son endémicas, genera un desequilibrio. La tala de árboles, ya no hay quien pues absorba dióxido de carbono, por eso las algas ya, pues entonces vas a hacer un jardín de algas entonces en tu casa. Las algas absorben, sí, pero los árboles también son importantes porque consumen gran cantidad de dióxido de carbono. Actividad 1. En base a las lecturas proporcionadas anteriormente, responde a las siguientes preguntas. 1. ¿Cuál es la función de los bosques en el ciclo de carbono? Son importantes porque permiten asimilar la mayor cantidad de dióxido de carbono y convertirlo en glucosa, glucógeno. ¿Para qué? Para que tú obtengas azúcares, lípidos, proteínas. Son parte fundamental pues, de ellas, de los lípidos, de todas las biomoléculas orgánicas en realidad. 2. ¿Qué efectos tiene la tala de bosques en el ciclo de carbono? Se interrumpe, pues. El carbono que asimilan del ambiente, ¿en qué crees que se convierte? En su madera, pues en sus hojas, en su estructura. Y si tú lo quemas, lo destruyes, no hay quien absorba el dióxido de carbono. ¿Cuál es la función de las bacterias descomponedoras en los ciclos de la materia? Ejemplo de bacterias participan en el proceso ¿de qué? De fijación del nitrógeno, de desnitrificación y nitrificación del nitrógeno. Permiten incorporar el nitrógeno ¿a quién?
al ciclo del nitrógeno. Además, recuerda que las bacterias son el último eslabón de la cadena trófica, ¿no? Del ciclo de la cadena trófica. ¿De qué manera el carbono pasa a formar parte de los seres vivos? Cuando las plantas transforman el dióxido de carbono en glucosa mediante el proceso de la fotosíntesis, los seres humanos incorporamos esos azúcares, esos lípidos, esas proteínas también que tienen carbono. ¿A dónde? A nuestra estructura, a nuestra dieta. ¿Por qué crees que los ciclos biogeoquímicos regulan los ecosistemas y cómo serán alterados por la acción humana? Porque ellos permiten la fijación del carbono, asimilación del carbono, del nitrógeno. En el caso del agua, ¿no? Permiten mantener un equilibrio hídrico. Pero el hombre está destruyendo todo eso, sí. ¿Y qué pasará, no? Pues ahí explicamos. Actividad 2. Identifica los términos respectivos en cada una, ¿no? de una cadena trófica. Consumidores, productores, ¿no? Algunos términos del ciclo del carbono, del ciclo del agua y del proceso de asimilación del nitrógeno, ¿no? Que es fijar, desnitrificar, nitrificar y todo eso. Son 11 términos. 3. Describe cómo la acción humana contribuye a alterar o desequilibrar los ciclos biogeoquímicos. Ya lo expliqué anteriormente, ¿no? La tala de árboles. ¿Qué sucede cuando talamos árboles? ¿Qué sucede cuando contaminamos los ríos? ¿Hay un equilibrio? ¿Sigue habiendo un equilibrio? No. ¿Y qué pasará en un ecosistema? ¿Qué pasará con todos los seres vivos? 4. Explica cómo la destrucción de los bosques y las selvas afecta el ciclo del carbono y cómo esto contribuye al cambio climático mediante la siguiente infografía. Es un flujo, ¿no? A ver, cuando talamos árboles, ¿qué dice acá? La destrucción de los bosques y las selvas afecta al ciclo del carbono, ¿cómo? Ya no hay quien fije carbono, pues. No hay quien realice fotosíntesis. Entonces el carbono no se incorpora al ciclo bioquímico. ¿Y esto cómo contribuye al cambio climático? El efecto invernadero. Como hay un exceso de dióxido de carbono y no hay quien absorba el dióxido de carbono, solo las algas, entonces va a haber un exceso de dióxido de carbono. Las algas no van a absorber todo el dióxido de carbono. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a acumular en la atmósfera y se produce el efecto invernadero, posteriormente surge el cambio climático y tú vas a tener que comprarte un montón de ventiladores en tu casa y aire acondicionado. Y eso también genera más calor, más dióxido de carbono y al final tenemos que irnos a otro planeta. Hay que explicar todo eso, ¿no? Actividad 5. Explica con un diagrama cómo se evidencia el flujo de energía en el germinado. Las semillas, vamos a realizar este proceso. Le echamos agua, humedecemos, secamos constantemente durante 5 a 7 días y si te das cuenta van a brotar, va a germinar. ¿Por qué? Porque los productores, en este caso las plantas, son los que absorben la mayor cantidad de energía. ¿Y cómo se demuestra? Mediante la germinación. Explicas ahí. Actividad 6, vas a elaborar tu infografía, pero en esta infografía sobre el flujo de energía y los ciclos biogeoquímicos, trata de ser creativo. Y acá tienes que explicar, ¿no? Cómo la destrucción de los bosques afecta ese ciclo, ¿no? Por ejemplo, el ciclo del carbono. Al aumentar su concentración en la atmósfera, ¿no? Aumenta la concentración de dióxido de carbono. Tu infografía también debe explicar cómo esto contribuye al cambio climático y amenaza la sostenibilidad. Puedes dibujar acá, puedes hacer un dibujo, ¿no? Donde están talando árboles y eso contribuye a que el dióxido de carbono quede en el ambiente, no sea absorbido y eso genere el cambio, que genera la acumulación de dióxido de carbono en el medio ambiente, genera el efecto invernadero y eso a su vez genere el cambio climático. Como si fuera como mencioné anteriormente, ¿no? Ya he hecho un ejemplo con el de tala de los árboles, ¿no? Acá. Algo parecido vas a hacer, pero sé un poco más creativo. Cualquier consulta al inbox, al WhatsApp, vean los videos y me escriben o me mandan mensajes. Deja tu like, por favor, si estás viendo los videos. Deja tus comentarios en algún campo algún video más quisieras que agreguemos o algún tema quisieras que explique. Ya chicos, nos vemos, cuídense.